y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así que las que están en el cielo como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz y la revelación del Padre. Cristo vino a este mundo a cambiar totalmente la historia del mundo. Cristo vino a este mundo a decir que Él fue el que creó los cielos y la tierra, que Él es el único creador. Y vino también a decir y nos enseñó que Él es el único medio por el cual nosotros encontramos una reconciliación con nuestro Padre. Y eso es lo que dice aquí, por medio de su sangre, por medio de su sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio que hizo nuestro Señor? Morir en la cruz por nuestros pecados. Él cargó nuestras culpas para salvarnos. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Y muchas veces no lo hacemos. No valoramos ese sacrificio que hizo nuestro Señor. Tengo otros versos aquí que dicen que no podemos nosotros llegar al Padre si no es por Él. Si vamos a Juan 14:6, los que estén ahí, que este es un verso muy conocido, que dice Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús seguía, mientras decía su discipulado, mientras Él cumplía con su labor aquí en la tierra, enseñaba que el único medio por el cual el hombre puede llegar a esa reconciliación con el Padre era por Él. Que Él tenía que padecer todas estas cosas para que nosotros podamos encontrar en Él una reconciliación con nuestro Padre. Otro verso también tenemos que es primera de Timoteo 2:5, que dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Seguimos viendo que nuestro Señor dice que no hay otro camino para llegar al Padre. No hay otra forma de nosotros poder acercarnos a Dios. Que Él es el único intercesor entre el hombre y Dios, al cual debemos buscar día tras día. En el libro de Mateo 11:27 también dice: todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiere revelar. Y seguimos viendo, nuestro Señor sigue mostrando que Él es el único medio por el cual nosotros podemos conocer al Padre. Que todas las cosas que el Padre quiere enseñarnos a nosotros, Él nos dejó enseñando. Entonces, nuestro Señor Jesús mostraba una manera de vivir diferente. Él mostraba su perdón, Él mostraba su amor con cada una de las personas que Él compartió mientras estuvo en esta tierra. Y de esa misma forma es como nos hace ver que nuestro Dios, el Padre, es así. Entonces, como les llevo diciendo y se lo recalco, el apóstol Pablo quería enseñar estas cosas en la iglesia de Colosas. Él quería que nosotros pongamos nuestros ojos en Cristo. Siempre nuestros ojos, nuestra mirada debe estar en Cristo, porque Cristo es aquel que nos salvó del pecado. Cristo nos sacó de ese hueco donde estábamos. Si nosotros vamos a Colosenses mismo, en el capítulo 3, versículo 5, podemos leer, y les voy a leer, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, podemos ver que nosotros, los seres humanos, tenemos tendencia al pecado. Nosotros vemos que Cristo vino a sacarnos de ese hueco, vino a sacarnos de la oscuridad para ponernos en luz, para presentarnos santos ante el Padre. Y eso es lo que nosotros debemos entender, hermanos. Esta carta no fue solo escrita para las personas de ese tiempo, también fue para nosotros, para que entendamos que nosotros no somos nada sin Cristo, que nuestra mirada debe estar siempre en Cristo, que debemos vivir cada día como Cristo.
Y cuando nosotros entendamos estas cosas, nuestra vida va a ser mejor. Nosotros, como yo dije la vez pasada, en la prédica pasada, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, el Espíritu que está dentro de nosotros va a acoger nuestras palabras. Y si están bien, las acogerá. Y el Espíritu y la palabra mismo hará que nuestra vida cambie. La palabra de Dios es la que cambia a las personas, no quienes las dicen. Entonces, eso es lo que quería hacer ver el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Y como último punto tengo la soberanía. La soberanía de nuestro Señor. El apóstol Pablo hablaba sobre el hombre que transformó o cambió totalmente la vida de la humanidad. Que todo lo que existe, que todo lo que nosotros podemos ver, se sostiene, se sostendrá por siempre, por nuestro Señor Jesucristo hasta el fin de los tiempos. Él es el que permite que nosotros podamos ver el sol en las mañanas. Él es el que permite que la luna nos ilumine en la noche. Él es el que permite que la lluvia nos moje. Él tiene el control de todas estas cosas. Eso es su soberanía. Él tiene el control de todo lo que sucede en este mundo. Él tiene el control de nuestras vidas. La soberanía, la supremacía que podemos ver, o la soberanía de nuestro Señor, podemos también verla en el versículo 16, porque ahí dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, como en la tierra, visibles o invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Esta parte que aquí que dice, en todas las cosas en Él subsiste. Esta parte es muy interesante y como ya lo expliqué, dije que, y puse en ejemplo, que Dios es la goma que une todo el universo, que une todo este mundo. Dios tiene el control de todas las cosas en este mundo. El versículo 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Preeminencia quiere decir la prioridad o la mayor importancia. Entonces, como hemos venido hablando del libro de Colosenses, el apóstol Pablo recalcaba que Cristo es la cabeza de la iglesia, que nosotros debemos entender que sin Cristo no hacemos nada, que sin Cristo no somos nada. El cuerpo humano no se mueve por sí solo. ¿Quién le da las órdenes? La cabeza. La cabeza, el cerebro. Y es la igual manera que si nosotros no entendemos quién es nuestro Señor, quién es nuestro Salvador, si nosotros perdemos de vista quién es Jesús, nuestra vida no está bien. No estamos viviendo de una manera correcta. Cuando nosotros llegamos a Cristo, cuando nosotros oímos la palabra de Dios, el Evangelio, llegamos a obedecerlo, llegamos a bautizarnos, llegamos a formar parte del cuerpo de Cristo, ya somos esclavos de Él. Nuestra vida debe girar en torno a Él. Todo lo que nosotros hacemos es para Él. Debemos honrarle, debemos glorificarle, debemos alabarle. Todo lo que nosotros hacemos es para Él. En el libro de Apocalipsis 1:5 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria. Y Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El soberano de los reyes de la tierra, el más poderoso de todo lo que existe en este mundo, el primogénito de la creación, lo más importante que existe en este mundo. Como nosotros estamos hablando de la supremacía, de la soberanía de nuestro Dios, Dios tiene el control de nuestras vidas.
Dios sabe en qué momento una hoja cae del árbol. Dios sabe cuántos cabellos tenemos. Es imposible para un ser humano llegar a contar todos los cabellos que tenemos. Pero Dios sabe si así uno se nos caiga. Él ya sabe. Él puede decir, nos falta un cabello de tantos que tenemos. Él tiene el control de todo eso. Él sabe cuando nosotros estamos enfermos. Él sabe cuando tenemos cualquier tipo de enfermedad. Él conoce todo. Él tiene esa soberanía. Y en esta mañana yo he venido a repetir lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo recalcaba que Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros debemos siempre poner nuestros ojos en Cristo. Cuando nosotros entendamos que Cristo es el que creó todas estas cosas, que Cristo es el dueño de todo lo que nosotros podemos ver, que todo fue hecho por Él y para Él. Cuando nosotros entendamos esto, llegaremos a entender que todo lo que está aquí en este mundo es vanidad, como decía el rey Salomón. Nosotros debemos siempre enfocarnos en nuestro Señor Jesús. También que vino a reconciliarnos. Que Dios no miró a cierto grupo de personas y dijo, voy a ir por ellos a salvarlos, por quienes vivían una vida correcta. Dios vino a salvarnos a todos. Dios vino a salvar a todos los pecadores. Vino a dar su vida por nosotros. Debemos valorar estas cosas, hermanos. Y debemos entender que también Dios tiene el poder y el control de todo lo que existe en este mundo. Debemos entender y tener muy claras estas cosas. Cuando nosotros entendamos esto, nuestra vida será más, o podremos mostrar el gran amor que Dios tuvo con nosotros. Quiero que mediten en estas cosas, hermanos. Si nosotros estamos reconociendo a nuestro Señor Jesús en nuestras vidas, si le estamos dando la prioridad que Él quiere que tenga en nuestras vidas. Él siempre debe ser lo primero. Él siempre debe estar sobre todas las cosas. Y eso es lo que el apóstol Pablo mostraba a la iglesia de Colosas, y no solo a ellos, sino para todos aquellos quienes escuchan la palabra de Dios. Así que piensen, hermanos, mediten en estas cosas y que el Señor les bendiga diariamente. Amén. Amén.